Nos ponemos, yo dije que nos íbamos a poner elegante hoy día, yo vine con blusa para recibir. Yo vine con esta chaqueta que está, Claro. me la regalaron para Navidad, así que está ahí, todavía nueva. A una mujer tremenda, Se ve muy una referente del feminismo a nivel internacional, ¿verdad? Escritora, antropóloga, podríamos decir que una mujer con la que vamos a conversar de temas muy interesantes. Ayer me llamó mi hijo desde Alemania solo para decirme que le encanta que conversemos en este programa en profundidad con intelectuales de la talla de Rita Segato, que está hoy aquí en La Voz de los que Sobran. Un aplauso. Muchas gracias, señora Rita. Muchas gracias por venir aquí al estudio. No, yo soy quien agradece. Qué responsabilidad, por Dios. Ayúdale, Rita, con el... Pónselo bien cerca para que pueda... Así. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Rita. Porque eso es bien como... ¿Cómo decirlo? Como Direccional. muy direccional. Muy monodireccional. Exactamente. Hoy día va a estar en la Feria del Libro y las Ciencias Sociales de Recoleta. Ya está increíble, ¿eh? Eso, una Todos los días, instancia bueno. que se dio para conversar. Ya están agotadísimas las entradas para ir a ver la charla que va a dar hoy. Así que estamos muy contentos de que eso suceda. Nosotros estamos atentos a lo que va a pasar en la tarde, por supuesto, pero antes queremos conversar un poco de lo que de cómo está el mundo. Veníamos un poquito de eso también. Chile está muy polarizado actualmente en una discusión que ha ido tomando un cariz por el Estado policial, muy fuerte, y usted, Rita, tiene unas investigaciones que tienen que ver también con Ciudad Juárez, ¿verdad? Con eso que fue sucediendo en México y lo que lo transformó en lo que conocemos hoy, ¿no? Entonces quería partir por preguntarle un poco por eso, por el avance de los discursos fascistas en el mundo y que nos tiene tan preocupados a quienes creemos en otras cosas como los derechos humanos. Más encima Chile, que se cumplen 50 años del golpe militar y tenemos este tipo de discursos dando vuelta. Sí, claro, y he estado curioseando un poco en el hotel, prendiendo la televisión, escuchando. Wow. Y en primer lugar quiero decir lo siguiente. Nuestros países a veces no toman noticia de lo que está pasando al lado, en el país de al lado, y está igualito. O sea, la semana pasada en Argentina, en Buenos Aires, un hecho rarísimo, subieron un grupo de personas, de hombres, y en un horario y en un barrio en donde no había nada para robar, un grupo entero, una pandilla, digamos. Claro. No fue, evidentemente, como robo, no convence. Y de una manera absolutamente sin razón mataron al colectivero. Un hombre muy querido, con un perfil de persona muy buena, muy querida por sus compañeros de trabajo, por su barrio, por su familia. Muy raro, es algo que no se entiende. De la misma forma, hay hechos que no se entienden de delincuencia en Chile. Me fui dando cuenta desde el día que llegué que son hechos que no tienen una racionalidad conocida. Claro. Entonces yo he hablado, por ejemplo, en algunos de mis ensayos en el libro La guerra contra las mujeres, que en realidad no es un título mío, jamás elegí ese. Yo no creo que haya una guerra contra las mujeres, creo que hay una guerra en las mujeres, que se expresa en lo que sucede como medio de comunicación, como bastidor donde se manda un mensaje en el cuerpo de las mujeres, pero ese es otro tema, un tema aparte, que existe una criminalidad política, para decirlo de una forma simple, abreviada y condensada. Existe una criminalidad que de repente está en expansión en el cono, en la parte sur del continente, pero que yo la he identificado pensando en México, como vos decís, como vos sugerís, en la juarización de México, en México que fue, digamos así, la democracia de América Latina, con todos sus defectos, esa democracia, ¿no? La plaza de Tlatelolco, las masacres, y bueno, una democracia defectuosa, el partido único, etcétera, pero era el lugar de asilo y la democracia latinoamericana
era México, y eso se acabó. El Salvador, con su proyecto de pacto de paz, cuando vino el acuerdo de paz, que es el país que hizo un acuerdo de paz más inocente y bien intencionado del continente, porque fundó, que eso poca gente lo sabe, una Policía Nacional Civil formada un tercio por la gente que venía de la guerrilla Farabundo Martí, y el otro tercio venía de la policía que los había torturado, y ambos se juntaron y formaron la Policía de Paz, consecuencia del acuerdo de paz de El Salvador. Un fenómeno rarísimo. Inmediatamente se le planta una mara que sale de las cárceles de los Estados Unidos. Claro. Unos pandilleros que estaban presos, se le planta ahí y no se pueden liberar más de ese problema. Entonces yo creo, para hacer una síntesis a partir de esas cosas que he conocido por trabajos directamente, Claro. de que existe una criminalidad que en realidad es el golpe a la democracia. Es la manera en que se da hoy el golpe a las democracias en nuestros países. Y hay que tomarlo muy seriamente y considerarlo muy seriamente, porque en nuestros países pandillas son novedosas, son una novedad. Sí. Entonces ya el golpe a la democracia ya no es más por un grupo de militares con charreteras y uniformes, pero viene desde abajo, desde otro lugar. Y eso quisiera decir aquí, porque tenemos que tomar conciencia de que, bueno, yo pienso con sospecha. Son coincidencias muy sorprendentes al mismo tiempo. Exacto. Hay que sospechar. Oiga, y acá, señora Rita, en Chile en lo particular, estamos viviendo un periodo bien complejo en la discusión de lo público, donde aparecen, de acuerdo a mi punto de vista, usted lo puede refrendar o corregir, algunos aspectos preocupantes de lo que estábamos hablando, del avance de una ola conservadora, incluso con rasgos fascistas. Por ejemplo, líderes de derecha que imponen su discurso negando una oposición a él. Cuando alguien le critica un aspecto de lo que están diciendo, inmediatamente te insultan, te deslegitiman, te dejan fuera de la discusión. Persecución a los medios independientes, lo intentan acallar. Control de los grandes medios del poder económico. Y sobre todo las cosas, tratar de borrar todo lo que ocurrió con la revuelta social. Hoy día conceptos como octubrismo, como desigualdad, como todo lo que pensamos era un consenso en octubre del 2019, hoy día hay gente que lo considera casi un atentado a la democracia el recordarlo, el solo hacer mención a ello, porque prefieren meterlo debajo de la alfombra. Y eso me parece que en el aspecto de lo que debiera ser una discusión pública social es muy peligroso. Claro, hay un proceso de robo de palabras, ¿no? En mi país también, ¿no? Por ejemplo, hay un líder feroz, maleducado, bruto, torpe. Milei, que se llama libertario. Sí, o sea, absolutamente. Yo la voy a seguir usando la palabra libertario y libertaria. Increíble. Porque me la robaron. O sea, entonces, estamos en un momento complicado porque hay estrategias muy poderosas por parte de aquellas personas que están, de aquellos grupos y personas que están del lado de los dueños del mundo. El mundo hoy está refeudalizado, o sea, yo no hablo más siquiera de desigualdad, yo hablo de dueñidad. Es un mundo de dueños, donde hay un adueñamiento claro, ¿no?, de la vida y de la muerte, donde hay personas, donde la ley, donde el derecho se transformó en un discurso ficcional, en una ficción. Eso es clarísimo en todas partes. Pero nuestro continente, nuestros estados que tienen deficiencias desde su fundación, y estuve preguntando inclusive sobre O'Higgins, ¿no? ¿Por buenísimo. qué deficiencias? ¿Por qué? Porque aquellas personas, héroes, aquel ejército, claro, que le puso el cuerpo a la guerra de la independencia, y muy formado inclusive por gentes también negras e indígenas, invisibilizadas, solo murieron de 3 maneras. Solo. Y O'Higgins, acabo de preguntar, siempre pregunto por cada país, ¿cómo murió tu héroe de la independencia? Solo murieron de 3 maneras: o de muerte asesinada, claro, o de miseria, hambre y enfermedad, o en el exilio. Como no hubo, como Higgins, claro, no hubo una cuarta manera de morir. Y un grupo de criollos instalaron un estado muy vulnerable al adueñamiento, un estado hecho yo le digo, con manijitas, o sea, donde el grupo, donde una élite
aprendió cómo operar esas llaves de operación del Estado, y quien a veces no era de la élite, pero ingresó al Estado, se elitizó. Un Estado distante, siempre externo, que no perdió su relación de exterioridad con relación a lo gestionado, a lo administrado, porque es de fundación. O sea, en su fundación, un grupo trasladó el Estado metropolitano ultramarino, lo trasladó al territorio, pero continuó con su visión externa, con relación a las gentes, con relación a los territorios y a las riquezas de ese país. Claro. Entonces hay ese problema fundacional, entonces habría que reconstruir el Estado de otra forma, es decir, la gente, entonces se trabaja con eso. Estos sectores nuevos, fascistas, de ultraderecha, corporativos, las iglesias corporativas, o sea, las iglesias que tienen pactos profundos, o sea, emisarias de las corporaciones, ¿no? Trabajan con eso, trabajan sabiendo de la distancia del Estado, de las instituciones, de los partidos, con relación a lo que gestionan, a lo mejor con relación a lo que administran, con relación a la realidad de la gente, las gentes. Y también con otro elemento que yo llamo el siglo XXI, el siglo del rencor y del resentimiento. El resentimiento de la gente. Y tenemos que darnos cuenta de que hay un resentimiento general, hay un rencor general que las políticas corporativas, que quiere decir de ultraderecha, que trabajan para los dueños de la vida y de la muerte, para los dueños de la gran riqueza, han aprendido a utilizar el rencor, el resentimiento, la insatisfacción colectiva para ganar sus votos y sus adhesiones. Ahora, lo que hay que entender es por qué la gente está tan llena de odio y tan resentida. Sí. ¿Dónde viene ese fracaso colectivo, ese sentimiento de que no pude ser protagonista de mi destino? No pude salir en la televisión, por ejemplo. Por ejemplo. Claro, y hoy día por eso tienen las redes sociales también. Maravillosas las redes sociales, hay que cuidarlas y utilizarlas. Bien. Yo tengo una pregunta de los mecanismos de precisamente estos cambios, porque usted estudió en mucho detalle lo que pasó en Ciudad Juárez con los feminicidios, y por eso es tan llamativo el concepto de la juarización. De México. De México. En el caso de Chile hay los crímenes de alto hospicio, donde pasaron cosas bastante similares en términos de una policía que ignora una serie de femicidios. Entonces, esas coincidencias se dan. Hoy día se está haciendo mucho la comparación con México por otra razón, por lo del crimen organizado. Entonces, lo que me sigue dando vueltas a esa frase que ocupaste es que pienso con sospecha de las coincidencias. Exacto. Esa sincronicidad, digamos, entre Ciudad Juárez y lo que pasó en Alto Hospicio, hay ciertas cosas que están en común y parece que hay más cosas. ¿Cómo ves esas coincidencias? ¿Cuál fue la fecha de Alto Hospicio? Fue en los 90. Sí. ¿Estás hablando de Alto Hospicio de qué fenómeno? Porque han pasado muchas cosas. Mataron sucesivamente a muchas mujeres, ¿se acuerdan de los femicidios? Fines de los 90. Que fue un asesinato, que era un taxista. Está preso ahora. Y que en algún momento el Estado chileno dijo que ellas las habían arrancado su casa para ejercer el trabajo sexual. Eso lo dijeron autoridades, ministros. Claro, ministros de la época dijeron eso, cuando en realidad era un asesino en serie. Y que botaban los cuerpos en el desierto. Claro. Sí, claro. Bueno, eso yo en Ciudad Juárez lo discuto mucho porque yo hago una diferencia y eso a veces me ha distanciado de algunas fracciones del feminismo, pero ahora creo que mi discurso es más aceptado. Yo separo. Todos son crímenes de género, tienen que ver con una estructura que es el patriarcado, que es un orden político de desigualdad casi originaria, muy arcaico en la historia de la especie, pero yo dentro de los crímenes de género hago diferencias. Para mí el crimen por supuesto. Ciudad Juárez no son crímenes seriales de ninguna manera. No es un crimen de un autor serial, ni de dos autores seriales, ni de tres autores seriales. Es un crimen de otro tipo. Luego, también distingo los crímenes, los feminicidios íntimos. Claro. Y discrimino, separo los feminicidios que
asociados a lo que se llama las nuevas formas de la guerra. Por ejemplo, las pandillas, la mafialización, el control pandillesco y mafioso de espacios cada vez más amplios en algunos países, como en México, en Colombia, el país más, donde pasó eso antes, claro, digamos, hace más tiempo que sucede, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, ese control que es un verdadero paraestado, que es a eso que le llamo un golpe a la democracia, no tiene nada que ver con crímenes de seriales, con crímenes que tienen que ver con psiques particulares. Son crímenes plenamente de dominación, de control territorial y de ataque a la democracia. Perfecto. Hay una cosa de la reacción de los estados, eso sí, en que porque hay una cosa es lo que impulsa esa ola de violencia y los feminicidios en Ciudad Juárez. Otra cosa es que sí, hay un paraestado, el Estado no logra cómo frenar eso. No logra porque no consigue comprender. O sea, ese mi discurso está circulando hace mucho tiempo. Y hay gente que me cita, pero yo a veces me doy cuenta de gente que me cita y no entiende lo que dije. Qué loco es eso. Muy frustrante. Yo estoy diciendo que hay un tipo de crímenes, de feminicidios que tienen que ver con la expansión de un subsuelo paraestatal de control de la vida. Ahora lo digo con más claridad que cuando escribí el texto sobre Ciudad Juárez, y digo que hay una paraeconomía, una paralegalidad, que quiere decir que son normas de cómo se puede, y castigos, formas de proceso y de castigos tremendos propios de ese subestrato, digamos, de esa napa subterránea que controla la vida de barrios enteros, o sea, de territorios cada vez más amplios en las periferias de las ciudades, por ejemplo. Entonces, esa es una paraeconomía, ¿no? Ahí hay dueños. Cuando habla uno en la droga, la gente común, y por culpa del periodismo, del mal periodismo también, se imagina una gente pobre, así. No, la droga son bancos. O sea, ese gran dinero que se circula, se lava y se transfiere a otros países por medio de bancos. O sea, hay un lavado y eso es la droga, no son unos pobres malhechores, como lo que pasa, por ejemplo, en mi país, que de repente fuimos a ver a las mujeres sentenciadas con la Defensoría del Ministerio Público, las mujeres presas por tráfico. Son mujeres generalmente bolivianas, presas por llevar, qué sé yo, 20 gramos, mientras las avionetas y mientras los containers y por mientras el mar los llegan submarinos artesanales pasan. No hay uno solo preso de los grandes traficantes. Esos son para que la policía y los jueces muestren trabajo, prenden a unas pobres mujeres que a veces han traficado para comprar remedios para sus hijos, por ejemplo. Estoy hablando de casos reales. Por supuesto. Entonces, lo que es muy importante es que enseñemos lo que estamos hablando, lo que trabajamos de hablar, a hilar fino, o sea, a comprender con precisión, con detalle las diferencias de las formas de criminalidad. Y sobre todo, muy especialmente, la criminalidad contra las mujeres. Es necesario hilar fino, entender las especificidades. Entonces yo hablo en esa napa subterránea de control de la vida y de control de fragmentos, parcelas cada vez más amplias de la sociedad, hay una paraeconomía, o sea, dineros no declarados de propiedad, de riquezas no declaradas, y hay un blog que se llama Tax Justice Network. ¿Ya? Taxna, que dice que la cantidad de recursos, de riqueza que circula no declarada es igual a la riqueza declarada. ¿Qué ¿En serio? significa? ¿Doble? Sí, búsquenlo en el Tax Justice Network. ¿Qué significa eso? Que ahí hay una gente, que por eso hablo de los dueños de la vida y de la muerte, porque tienen un poder económico que hace con que la ley no los toque. Donde hay esa concentración de poder económico, no hay ley que valga que no sea esa paralegalidad, ¿no? Subterránea. Entonces, para economía, para legalidad, para policía, que es a veces la policía de superficie, pero actuando en sus horarios libres
como parapolicía o personas contratadas para actuar parapolicialmente, o sea, Claro, ir como armadas. los poder jóvenes, los adolescentes a los que arman, ¿no? Ese es el otro gran tema. Claro. Y una paracomunicación también, o sea, un control de la comunicación que viene de ese subterráneo, digamos, al que yo le llamo ahora la segunda realidad. Esa segunda realidad que está claramente vigente en Honduras, en Guatemala, en México, en El Salvador, se está comenzando a ser implantada en nuestros países, en Chile y en Argentina, porque están pasando cosas semejantes, que son crímenes que no se entienden. Y vale la pena entonces poner el acento ahí. Yo aprovecho nuestra actualidad. Hoy se está en Chile discutiendo si tenemos una ley que abra el secreto bancario, porque ahí es donde está el dinero. De las grandes Ahí mafias. es donde está el dinero de las grandes mafias, no en los barrios. No está ¿cierto? en esa caleta de la población donde No, venden el papelillo. No está ahí. No. Claro, no está en las ahí. casas que el alcalde que tenemos en un barrio que se llama La Florida va a destruir casas. Ahí no está. El dinero no el está dinero no ahí. está ahí. De Entonces- hecho, no, prueba es que no he encontrado nada de dinero. De hecho, en ninguna de esas casas. Claro. No, tenemos que abrir los ojos porque cuando se instala ese cáncer, para sanarlo, la sociedad se vuelve irrecuperable. Y la democracia imposible, que es también uno de los propósitos posiblemente, porque yo sí pienso, yo no le tengo miedo a la palabra conspiración. La verdad es que no. Sí. Ha pasado en Chile, lamentablemente, se profundizó con la pandemia, hay muchos sectores, poblaciones completas, que el narco ocupó el lugar del Estado. Ante la ausencia del Estado, Exacto. el narco lo controla y le entrega a la gente Y incluso ahí- hasta la posibilidad de solucionar sus problemas de salud. Exacto. Todo. Son la sanidad pública. Claro. Todo. Eso se vio muy bien y hay muchos estudios para Colombia, muchos, maravillosos, sobre cómo el narco en realidad se transformó en el Estado, el que cuida de la gente. Pero ahí quiero decir otra cosa, una idea que se me ocurrió en Colombia, justamente en un lugar, en la costa pacífica colombiana, en un lugar llamado Buenaventura, Ya. que es la costa pacífica colombiana por mucho tiempo y hasta hoy, pero hubo muchas transferencias, ¿no? Muchas migraciones debido a la gran violencia también, ocupada por la población negra, porque en Colombia esta cordillera de los Andes, que hace divide, de puente, claro, o no nos divide, une. no, que hace de puente es una idea de un amigo mío Muy que lindo. vive en Mendoza, que es el puente entre nuestros dos países. Es un puente hermoso, ¿no? Allá en Hermoso. Colombia se divide en 3 cordilleras. Entonces está la cordillera occidental que corre paralela al Pacífico. Ya. Y al lado, a las espaldas de esa cordillera vive una población negra todo a lo largo del Pacífico. Entonces ya de repente empezaron a haber crímenes muy horribles, lugares de picaderos, de cuerpos, de crucifixión, asesinatos de mujeres terrible. con gran crueldad, altos niveles de crueldad. Entonces, y esa guerra no es la guerra de la FARC, de la guerrilla contra el Estado, porque hay también una ficción que se construye de que la gran violencia colombiana es la guerra de la guerrilla con el Estado. No, los paramilitares que luego se transformaron en otros tipos de labor, digamos, pero continuaron violentísimos. Y bueno, en esa región entonces las grandes empresas inmobiliarias contratan pandillas para estos crímenes, para que la gente se vaya y libre el espacio, porque los habitantes de esa región tienen derechos por la Constitución de 1991 a habitar, porque fue su territorio tradicional. Entonces la forma que tiene de ponerlos a correr y limpiar territorio para instalar 3 puertos y para instalar un sector hotelero para los empresarios que van, como si fuera Iquique, Perfecto. pero allá en Buenaventura. Entonces una vez una muchacha en el público se levanta y me dice, ¿y cómo paramos esta guerra? Que no se puede parar mediante Claro. un pacto, mediante un armisticio. Y ahí me puse a pensar en público, y ese es el otro tema que tiene que ver con las pandillas, la pandillización, el reclutamiento paramilitar, el reclutamiento de jóvenes para ser pandilleros.
Y entonces contesté lo siguiente, desmontando el mandato de masculinidad. Ajá. Porque es a veces, porque está en la formación de un niño de 13, 14 años, tener que mostrarse macho, muchas veces matando o mostrando una capacidad de callo y de crueldad inmensa para que le digan hombre. Entonces, si se desmonta ese mandato de masculinidad, el reclutamiento para ese tipo de militarización, de paramilitarización, va a caer. Nadie va a querer morir antes de tiempo para mostrarse macho. Wow. Ahí entramos en el feminismo, justamente Bueno. por eso yo decía, cuando recién presentaba a Rita, que es una referente para el mundo del feminismo. Como usted dice, también no teme pelearse con ciertos feminismos. No. Para poder reflexionar. Y eso me parece muy interesante y que lo hagamos además de esta manera, ¿no? En vivo, hablando sobre el mandato de la masculinidad. Qué complejo, porque yo siento que en Chile estamos entrando en esto, y seguramente en Argentina, que no me cabe duda que también. Sí. Y lo estamos viendo, lo vemos poco a poco, ¿ah? Vemos como se pelea por quién es más masculino, incluso siendo mujer u hombre, ¿ah? Aquí no. El poder. Exacto. Es un el lenguaje del poder. Es el lenguaje del poder. ¿Y qué alcalde da la frase más rimbombante para Exacto. aparecer en los medios de comunicación hegemónicas? Y todas esas frases son agresivas. Exacto. Qué mal. Por ejemplo, yo no uso siquiera la palabra empoderamiento, que es una palabra muy cara para el feminismo, muy querida del feminismo, empoderar a las mujeres. No lo uso, porque el poder es un sub y baja, ¿no? Donde hay poder, hay despoder. No me gusta, la palabra la detesto en todas sus versiones. No creo que las mujeres debemos tomar el poder, por ejemplo. Es una estupidez. Y esa es una frase preciosísima que me dijo un jefe de la policía del país más violento del mundo, fuera de los países que están en guerra declarada, que es El Salvador. Wow. Un jefe de la policía de El Salvador me llamó aparte un día, estaba atravesando problemas, yo creo, matrimoniales, que su mujer también era policía, pero era un buen hombre. Encontramos la bondad en todas partes. Exacto. Y me dijo, profesora, me dice, que la mujer del mañana no sea el hombre que estamos dejando atrás. ¡Qué genio! ¡Qué frase!, ¿no? Bueno, la hago mía esa frase realmente, que no sea el hombre que están dejando atrás, que sea otro mundo. El mundo que mostramos es otro, que queremos construir, es un mundo imprevisto, un mundo inclusive inimaginado, pero que sale de otro formato de la vida. Y Bukele se ha transformado en una especie de paradigma de ese pacto de masculinidad, De esa gente que quiere un autoritarismo como usted lo describe. Sí, me han llegado a veces mensajes de lista diciendo, están ahora trucidando esa mafialización del piso de abajo, pero el piso de arriba es una mafia completa, una mafia fina. Están destruyendo la mafia rale, la mafia no fina, y construyendo una super mafia fina en el piso de arriba. También nos sirve, también nos va a dar, no llega a destino. Yo creo que todos sabemos cómo va a terminar, pero nos faltan los que lo quieren imitar, lamentablemente. Exacto, nos faltan los que quieren imitarlo y es una pena porque el problema para mí, yo creo sí en las palabras, creo en el hablar, creo en el conversar y creo en el pensar. Y la gente, estaba conversando ahora con Darío, que vino también para la feria, Darío Stragenbacher. Sí, claro. Y los dos estuvo ayer aquí también. Que sí, me dijo que es la recepción que la gente tiene con relación al trabajo de él y también al trabajo mío. Uh-huh. Muestra claramente que la gente desea pensar, necesita pensar. Toda la gente, de todas las clases, de todos los colores. A mí, repartidores de pizza, por ejemplo, o el muchacho que vino a arreglarnos el filtro, arregló el filtro en la casa, un muchacho que iba en bicicleta, le digo, bueno, ¿cuánto es? Y dijo, no me da un libro suyo.
O sea, la gente piensa, Qué y maravilla. quiere pensar y estima el pensamiento. Entonces, porque necesita nombrar lo que le pasa. Y la palabra, poner nombres, es una herramienta política fundamental. Entonces, nuestro trabajo es eso, ofrecer nombres para que la gente los use y pueda defenderse y pueda entender las trampas que les tienden, usando su rencor, que es un rencor legítimo. La gente está enojada y tiene rencor porque la modernidad y el capitalismo hicieron promesas que no cumplieron. No tienen bronca la gente. Y Entonces, eso acá en Chile se vivió muy fuerte, ¿eh? Durante octubre de 2019, Claro. ¿Verdad? Un relato que quiere ser borrado para instalar otro, de que esto fue manipulado, creado, No. fabricado por fuerzas políticas y que no había un descontento social producto de la Y desigualdad. quienes salimos a las calles sabemos muy bien que eso no fue así. No fue porque- así. Que no había nadie que mandara ahí, no había un justamente. un líder, ni una Claro. líder, no había nadie que... Y eso fue lo más apreciable exacto. del proceso chileno, que yo con pena observo partidos políticos que digan, "Y, pero no hubo liderazgos, pero no hubo organización". Yo creo que eso fue la grandeza, porque la gente fue a hablar de su insatisfacción. Claro, había cabildos en las calles. Y Eso era el maravilloso. intento de capturas fue un problema. El intento de capturas, para mí, humildemente, mi comprensión de la política es que todo intento de captura termina mal. Yo estuve en el Caupolicanazo, estuve en el Caupolicán. Maravilloso fue, sí. Entonces, en una partecita me tocó hablar unos 10 minutitos y yo dije, cuidado, dije, porque hay dos cosas, está el proceso y el producto. El producto no importa, el resultado, lo dije antes del resultado del plebiscito, el resultado no importa, lo que importa es el proceso, y lo enfaticé, pero a veces me cuesta hacerme entender. Pero parece que no se entendió, claro, porque ahí es donde equivocamos mucho, seguramente. Me encanta su reflexión, Rita. Yo no puedo más que compartir sus palabras. Siempre me ha molestado la palabra empoderamiento y ahora entiendo por qué. Creo que no hay mejor manera de decirlo, digamos. Y que... ¿Qué vamos a encontrar hoy día? Porque tenemos, a ver, yo quiero hacer una aclaración. Rita se presenta, ayer fue firma de libros, ¿verdad? Ayer fue Ahí está la firma de fecha. libros, ahí está. Y hoy día, martes 11 de abril, porque me han llegado muchísimas preguntas respecto de esto, es la presentación del libro Santos y Daimones, que es una obra que podríamos decir muy importante dentro de la literatura de Rita Segato. Esto es un libro que habla sobre el politeísmo afro-brasileño y la tradición arquetipal. Hay un poco de lo que estamos tratando, pero hace muchos años ya que fue escrito, Sí. ¿no? Es Sí, muy y interesante pero también- que lo presentemos ahora, digamos. Sí, A porque los ojos de hoy. voy a explicar lo que significó en mi trayecto posterior, pero también voy a hablar porque hay un último libro que se llama Escenas de un pensamiento incómodo, Ok. que vendría a ser... Qué buen título. Qué buen título. Qué buen El título. título no es mío, porque cuando un periodista argentino que se llama Reinaldo Setecase, fundamos una cátedra en la Universidad de San Martín, y me llaman y me dicen, bueno, ¿qué nombre le ponemos a la cátedra? ¿Qué nombre le ponemos? Y estaba en una mesa, en una cena lejos este periodista, y me dice, Rita Segato de pensamiento incómodo. Y me ofendí. Me ofendí. Claro. ¿Por qué? Sí, porque cuando vos pensás, incomodas, molestas. Estupendo, lo que tenemos que hacer, por lo menos los periodistas Tranquilo. deberíamos aprender de eso mucho. Entonces voy a hablar también de ese otro libro, que es el último. Este es el primero, y Perfecto. 28 años después Pues viene viene eh, la historia eh, del pensamiento. Pero solo llegaron 3 porque están saliendo ahora calentitos del horno de la imprenta en Perfecto. Argentina para la Feria del Libro de allá, ¿no? Y el editor solo me entregó 3. ¡Wow! Pero voy a Apreciados 3. mencionarlo también. La Muy Feria del bien. Libro Argentina, yo fui una vez. Es una cuestión maravillosa. Sí, El qué ambiente que se vive, el maravilla. espacio, Eso. claro, ahí en el lugar que se hace. Hoy día nos En vamos la a ver, rural. La rural. porque yo voy La a rural. estar ahí presentando a Rita en Recoleta hoy día a las 16 horas.
Y mañana es la ponencia, que es lo que nos ha llegado mucha pregunta, esto, la matriz política, cultural y el presente, que es un poco lo que hemos estado conversando hoy, ¿verdad? Sí, que pedí que fuera un pensar en conversación, porque yo creo que en nuestros países todavía no hemos perdido el arte de conversar. Y en muchos países por los que he viajado, ¿no? Esos países del primer mundo, la gente ya no sabe conversar, no conversa. Y nosotros sí. La conversación es la base del ensayo, de la escritura ensayística, de la escritura de ideas, y además la conversación es vincular. Es lo que nos mantiene vinculados. O sea, y creo que lo hacemos todavía en nuestro continente del sur, conversamos. Entonces, me gusta últimamente más que dar una conferencia, ¿no? Conversar. Y el de mañana pedí que va a ser también otra persona, va a ser la moderadora, que sea una conversación. Muy bien, eso es lo que y con el público también. Falta hace, ¿verdad? Sí, pensar, dos piensan mejor que uno, Total. 3 piensan mejor que 2, 4 piensan mejor que 3, y así por delante. Y así con los 1000 que van a llegar, no me cabe ninguna duda, mañana a escuchar esta conversación con Rita Segato. Las 2 primeras ganadores de las entradas para justamente mañana, Yarim Contreras dice, yo quiero una entrada. Y la otra es Cecilia Ravelo, que dice, el hashtag gana con la voz, yo quiero una entrada para Rita Segato. Ahí están las 2 primeras ganadoras, entonces para mañana estas entradas que son liberadas, pero ya se habían agotado. Entonces tuvimos 5 entradas dobles que nos liberaron para poder también ser parte de esta ponencia. Nosotros con esto terminamos el programa del día de hoy y le agradecemos a todas y a todos por sus comentarios, su buena onda, puro cariño para Rita, muchísimo de hecho. Así que nos vemos a las 16 en la Feria del Libro de Recoleta y un abrazo para todas y todos, que estén muy bien. Hasta mañana a las 10 de la mañana. Rita, muchas gracias por estar aquí. Usted recuerde compartir el programa, ponerle like y todas esas cosas que nos ayudan con los algoritmos que a veces no son tan amables. Así que un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Increíble su visita. Aquí dejé anotado. Una inspiración súbita, me inspiré de repente. Sí, y está aquí muy anotadito todas sus palabras. Así que muchas gracias. muchas gracias. Que esté muy bien. Chao. Chao, Gracias, comunidad. comunidad.